un patrón hepático con enfermedad hepática severa. Pues en el correlativo era cirrosis hepática. Y todos los demás chicos del grupo B estaban reclamando porque que no había entrado. Pero yo no recuerdo que ese tema. No he entrado. Bueno, ahora vamos a otro tema, pero es igual. Yo le hago gasometría arterial, ¿verdad? Sí, no es más años del anterior parcial es gasometría. No, pero ese lote. Creo que sí, entraba. Hepática daba, ¿verdad? Sí. No está bien. Ya me estaba asustando. Sí, hepático que está dando incluso grabaciones y todo eso. Sí. Ya me estaba asustando. Ya. En este lote, ya básicamente vamos a simular de que tienen un paciente. ¿Ya? O sea, ¿de qué se trata? De que ustedes, ¿a qué me voy? ¿Por qué quiero que vengan al hospital? Porque allá les voy a dar un paciente, hacen su historia clínica y ya tienen que hacer su conducta. ¿Ver? Y obviamente, en un tiempo esperado, eso es lo malo, ya que como no tenemos mucho tiempo, aproximadamente tenemos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde muchas veces, los resultados no llegan en ese tiempo. Entonces, ese es el único inconveniente, pero sería ideal de que podamos hacer ese seguimiento. Pero voy a buscar la forma de realizar lo mismo. ¿Ya? Pero me gustaría que vayan, chicos, de verdad. Votación, ¿quiénes quieren bajar? ¿Quieren que les sigas explicando? Sí, por favor. Ya. Sí, en el ámbito hospitalario, lastimosamente, primero que son muchos, son varios, no podemos estar todos ahí. Entonces, sí pensaba fraccionarles. Pero bueno, a ver, eso lo haremos. Si me habilitan un salón, tengo un ambiente de emergencias, que ya tenían que haberlo comprado los muebles para que se haga como la sala de enseñanzas en emergencias. Entonces ahí ya, de hecho, que vienen, ¿no? Y eso está conectado con el cubículo donde se encuentran los pacientes. Entonces eso es para discusión de casos. Pero habitualmente ahí el interno presenta, pero está siendo grabado y en el otro lado lo está escuchando. Eso ya lo tenemos en quirófano. Eso es una nueva adquisición. ¿Ya? Entonces, empecemos hablando de lo que son las enfermedades más que todo respiratorias. ¿Ya? Dos enfermedades respiratorias, cardiorrespiratorias, vamos a ir hablando, son el tromboembolismo pulmonar y el infarto agudo del miocardio. En realidad, estos dos cuadros tienen similitud en cuanto a lo que es la parte clínica. Similares. Hay muy pocas variaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero nos planteamos en un paciente con TEP. ¿Cuál es la manifestación clínica? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? Dolor torácico. Dolor torácico. Y hablamos de lo que es el síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la manifestación más frecuente? Dolor torácico. Si bien el dolor torácico es en dónde? En región precordial. ¿No ven? Región precordial. Entonces, cuando hablamos de lo que es de un dolor torácico, cualquiera de los dos puede ser. Siguiente, ¿cuál es la característica de un dolor torácico de origen de TEP o un síndrome coronario agudo? Tiene la misma similitud, con algunas diferencias pequeñas. A ver, vayamos a ver. El dolor torácico según Alicia. Primero, y en esto, igual. Alicia. Vamos a hacer la diferencia. Aparición del dolor torácico del TEP. ¿Cómo es? ¿Súbito, progresivo o intermitente? Súbito. ¿El síndrome coronario agudo? Súbito. ¿Localización? Precordial. ¿Localización? Retroesternal. Ahí está la diferencia. Retroesternal.
Pero también igual se puede hablar de precordial, porque hay pacientes que vienen con el mismo dolor. ¿Vale? Incluso puede ser un dolor en hemitórax derecho, ya, pero ya represtamos. Irradiación. Hombro, Mandíbula, hombro izquierdo y extremidad superior izquierda. La irradiación, la región subescapular y dorsal. Igual sigue siendo lo mismo, porque un paciente con infarto de cara posterior también les puede producir lo mismo, ¿ya? Características. A ver, la lista, por favor, chicos. La lista, ¿cuáles son las características? opresivo, Muy bien. Opresivo. Acá también es opresivo. ¿Cuál es la característica del dolor opresivo? El paciente les dice, tengo esa sensación de que hay algo pesado encima de él. ¿Otro dolor? Muy bien, constrictivo. ¿Cómo se define la palabra constrictivo? El dolor constrictivo. que la aprieta, que tal vez le aprieta. Como una prensa. A ver, es como si yo agarrara al paciente, a ver, de esta forma. Miren. Es como si a su compañero le agarrara, estuviera contra la pared y presionamos. ¿A ver? Y le presionamos de ambos lados. Eso es compresivo. O sea, lo que hace una prensa, ¿no ven? Compresivo. Igual es compresivo. Compresivo. ¿Qué otro dolor más? Uno más mal. ¿Qué hacen las boas? Las boas son denominados constrictores. ¿Por qué? Eso. En realidad le rodean, luego empiezan a presionar. ¿No ven? Entonces, otro de los dolores son el constrictivo. Compresivo, constrictivo. Sí. Listo. Intensidad realmente es mayor a 8 sobre 10. Igual, 8 sobre 10. Agravantes. ¿Qué será? ¿Cuál? Esfuerzo físico o estrés. Acá, igual forma. Esfuerzo físico y el estrés. Cuando les digo estrés, por ejemplo, ¿qué pasa si su novia le dice, no eres tú, soy yo? A ver, peor todavía en un paciente de adulto mayor. Atenuantes. Generalmente cede a los nitratos y a la asa, ácido acetil salicílico. Atenuantes. Nitratos y a la asa. Ambos. Fíjense, son similares. ¿Ya? Y además de esto vamos a hablar de síntomas asociados. Síntomas asociados. ¿Cuáles son esos síntomas asociados? Eso. En este caso vamos a hablar de los síntomas neurovegetativos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas neurovegetativos? Mareos, mareos. ¿Qué más? Empezamos desde lo neurológico. Mareos, visión doble. ¿Qué más? La diaforesis. ¿No? Y la sensación de susto. El paciente va a entrar con sensación de falta de aire. Ya sea en la TEP o en el infarto, así les va a venir. Hágase lo mismo. ¿No? Bien característico. Esos son síntomas. Además presentan náuseas y vómitos por el estímulo vagal. ¿Qué más? Ahí vamos a hacer una pequeña diferencia. ¿Ya? Que habitualmente el origen. El origen lo va a dar los antecedentes. Aquí, antecedentes. ¿Cuál es el antecedente más importante para tromboembolismo pulmonar? Según los criterios de Weiss. ¿Trombosis venosa profunda? Muy bien.
trombosis venosa profunda. ¿Y cuál es el antecedente más importante de síndrome coronario agudo? Fundamentalmente asociado a las dislipidemias. Paciente con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia tiene un mayor riesgo de hacer síndrome coronario agudo. ¿Listo? Esa es la única diferencia, chicos. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer una cosa. A partir de esto, vamos a generar las indicaciones. Digamos, vamos a asumir que a ustedes les han llegado estos dos pacientes. ¿Ya? Laboratorialmente es una cosa, pero si yo hago una conducta general es diferente. Entonces, empecemos a hablar de la conducta laboratorial. ¿Ya? En todo esto, hablando de lo que es el tromboembolismo pulmonar, ¿cuál va a ser mi conducta? Empezamos. Vamos a hacer tres cosas. Lo que es uno, perfil. ¿Qué? Perfil general o perfil básico. ¿Qué engloba el perfil básico? Hemograma completo, glicemia, creatinina, urea y examen general de orina. Luego, en el tromboembolismo pulmonar, ¿qué más cosas podrían? Dos. Reactantes de fase aguda. ¿Qué es reactantes de fase aguda? ¿Vas a pedir? ¿Por qué hay reactantes de fase aguda positivas y negativas? ¿Ya? Las positivas son aquellas que cuando existe un cuadro inflamatorio se elevan, pero las negativas, esas son las positivas. Las negativas son aquellas que en vez de elevarse, disminuyen su concentración. A ver, entonces nosotros hablamos de dos. ¿Cuáles son? Eso. PCR y la velocidad de eritrosedimentación. Dos cosas. ¿Cuál es de mayor utilidad? La PCR. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque técnicamente la PCR, cuando yo hablo de un cuadro inflamatorio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La PCR, ¿qué es lo que hace? Habitualmente, en el momento que nuestro organismo sufre una agresión, ¿ya? Por ejemplo, un golpe, una contusión, lo primero que hace esa contusión es reconocido por nuestro sistema inmunológico humoral, ¿ya? Y esto ocasiona que secreten lo que son las citoquinas, que son mediadores inflamatorios. Estas citoquinas van a estimular, en este caso la interleucina 3, 6, el factor de necrosis tumoral alfa. A ver, van a estimular a nivel hepático, ¿ya?, la producción de PCR. ¿Ya? Esta PCR viaja al sitio del lugar y simplemente lo marca. ¿No ve? Como les decía en algún momento, no sé si les he explicado esto. Por ejemplo, va a ocurrir un asesinato en ese canchón que estamos viendo acá. Está vacío. Van a encontrar un muerto. Va a venir la policía. Alguien le va a alertar y va a decir, va a venir la policía. ¿La policía de hecho va a tomar acciones? No. ¿Qué va a hacer? Primero va a presentar. ¿A ver? Entonces, cuando vengan los de homicidios, van a venir ahí es. Entonces, ¿qué va a hacer? Recién los de homicidios llegan y hacen el levantamiento de cadáveres, hacen toda la investigación. Lo mismo ocurre cuando ustedes tienen una lesión, un golpe, ¿ya? Viene las citoquinas producen la PCR y la PCR lo marca el lugar. Ese marcado lo detectan los macrófagos y empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, esa es la función. Habitualmente la PCR en la primera hora se eleva así. Luego va bajando progresivamente y desaparece posterior a las 6 horas. ¿Ya? La PCR es el mejor marcador. A diferencia, la velocidad de eritrosedimentación es todo lo contrario. Se va elevando poco a poco. Y después de las 6 horas recién aparece. Y incluso se puede mantener. Pero la velocidad de eritrosedimentación nos sirve más para monitorizar el estado de una infección. A diferencia, la PCR nos sirve para ver un cuadro inflamatorio de origen agudo.
¿Qué es la velocidad de eritrosedimentación? Estas citoquinas, al igual que la PCR, también estimulan sobre el hígado, ¿ya? Sobre el hígado, el cual va a estimular sobre la cascada de coagulación. Y en la cascada de coagulación, recuerden que siempre en forma de Y. ¿No ven? Y acá tenemos 4 factores de coagulación vitamina K dependientes: el 9, el 7, el 10 y acá tenemos el factor 2. ¿Qué se llama el factor 2? Fibrinógeno. Protrombina. ¿Lo ven? Y la protrombina va a dar origen ¿a quién? Al factor 1. ¿El factor 1 qué se llama? Fibrinógeno. Fibrinógeno. Listo, ya. Entonces, este fibrinógeno, sin convertirse, o sea, para convertirse en fibrina necesita adicionarse al factor 13. Pero ese fibrinógeno, sin convertirse en fibrina, se libera en el torrente circulatorio. Eso ocurre cuando hay infecciones, ¿ya? Y cuando se libera esto, se adhiere a los eritrocitos. Se adhiere a los eritrocitos, al igual que las inmunoglobulinas. Alrededor, sí, se adhiere. ¿No ven? En teoría, es como si hiciera lo mismo esto. A ver, ¿qué tal si un fin de semana, chicos, yo pago la piscina, les invito? ¿A cuál? Es una piscina de 3 metros de altura y les meto a todos. Obviamente los que no saben nadar se van hundiendo primero, ¿no ven? Pero ¿qué sucede después de unas 3 horas? Los que saben nadar van a seguir manteniéndose, pero tarde o temprano se cansan, ¿no ven? Pero tarda el tiempo en precipitarse. Pero ¿qué pasaría si a toditos les agarro y les meto con una piedra, agarrando una piedra? Se van a hundir más rápido, ¿no ven? Lo mismo ocurre. Este fibrinógeno que se adhiere a los eritrocitos lo vuelve más pesado, haciendo que la velocidad de eritrosedimentación, que a la hora, en una hora, se sedimentaba solamente máximo hasta 15 milímetros, ¿ya? Cuando ocurre esta situación, antes de la hora o a la hora va a ser mayor a 15 milímetros. Eso significa que la velocidad de eritrosedimentación va a estar acelerado. Se habla de acelerado. O sea, ¿qué quiere decir? Que se hunde más rápido. ¿No ven? Entonces, eso es acelerado, ¿ya? Entonces, cuando ocurre esto, hablamos de un proceso inflamatorio secundario a un proceso infeccioso. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, tenemos una infección, un paciente con infección urinaria que inicia, PCR se eleva y la vez poco a poquito se va elevando, ¿ya? Pero a la vez la PCR se va elevando mientras más se va agravando la enfermedad, ¿ya? Ahora, resulta que en este punto, al cuarto día de la patología, le han dado antibióticos, ¿ya? Le han dado ciprofloxacina, ¿ya? Cuarto día. Y al sexto día le vuelven a hacer otro estudio, al sexto día. Pero al sexto día, en vez de estar en 18 que estaba, al sexto día ya ha aparecido con 22. ¿Qué significa? Muy bien, ¿no ven? Eso significa resistencia al antibiótico. O bien que sencillamente no está cumpliendo adecuadamente el antibiótico. Si fuera un paciente internado, obviamente es que está haciendo resistencia. ¿Qué tiene que hacer? Rotar de antibiótico. Entonces ahí vamos a cambiar a cefotaxima. Ya. Y al séptimo día va a ir bajando. ¿Qué significa eso? Que el tratamiento está funcionando. Entonces, muchas veces la velocidad de eritrosedimentación nos sirve para dar alta a los pacientes cuando son procesos infecciosos. ¿Está bien? ¿Entendido? Ya. Entonces, acá, partiendo desde ese punto de vista, ¿la velocidad de eritrosedimentación nos sirve o no nos sirve en un paciente con TEP? Sí, no sé. ¿El TEP es una infección? No, es un trombo. ¿Nos sirve o no nos sirve? No. Muy bien. Listo, entonces lo borramos, solamente la PCR. ¿Qué más le pedimos? ¿Qué más le pedimos? A ver, cuando vean esto, tromboembolismo pulmonar. Linfodepletomina. Ah, eso. O
sea, ¿sobre qué está produciendo? Ahí vamos a hablar lo que es el famoso coagulograma. Ahí Coagulograma. Ya, muy bien. ¿Lo ven? ¿Qué más le pedimos? Pensemos bien, un paciente con tromboembolismo pulmonar afecta a los pulmones, ¿no? De los pulmones, ¿qué va a afectar? La función respiratoria, por lo tanto, ¿qué le van a pedir? Eso tienen que pensar así. 4. Gasometría arterial. Listo. ¿Qué más? ¿Quieren afirmar o descartar tromboembolismo pulmonar? ¿Qué hacen? Afirmar. Quiero afirmar. Laboratorio. Dímelo. ¿Qué le pedimos? Dímelo. Dímelo de dónde se queda. Dímelo. Muy bien, dímelo D. A ver, ¿qué es el dímelo D? Yo pensaba que estaba bien. Yo también creí que era esto. A ver, mira, esto, por si acaso, si les he explicado, ¿qué es el dímelo D? Eso, es un producto de desecho de la fibrina. Porque al convertirse en fibrinógeno más el factor 3 se convierte en fibrina. Una vez que la fibrina cumple su función, ¿dónde se va? Se recicla, se destruye y se convierte en dímero D. ¿Lo ven? Obviamente, el dímero D es considerado predictor negativo. ¿Lo ven? Dímero. ¿Eso qué significa? Predictor negativo. ¿Qué significa? Para descartar sí o no. O sea, si fuera positivo, dímero D positivo, o sea, mayor a 150 microgramos, ¿qué pensamos? Que el paciente tiene otro tromboembolismo pulmonar. O sea, siguen pensando en tromboembolismo pulmonar, pero tampoco descartan infarto, pero tampoco descartan una pancreatitis, tampoco descartan una trombosis venosa profunda. O sea, dímero D puede estar en cualquiera de estas patologías, pero sin embargo, cuando está negativo, ¿qué significa? No, Descartamos totalmente que es tromboembolismo pulmonar, por eso se llama predictor negativo. ¿Está bien? Ahora, si bien pedimos esto, la pregunta es: ¿qué esperamos encontrar en cada uno de estos? Hemograma completo. ¿Qué encontramos? Leucocitosis con neutrofilia relativa o absoluta. ¿Está bien? Cualquier cosa. O vamos a tener desvío izquierdo. No es infección, así que no. No, porque no es una infección. Ajá. Bien. Glicemia. La glicemia normal, pero en un paciente diabético puede haber incremento, ¿verdad? Por los mismos mecanismos compensadores de los en realidad de la glucosa, ¿no? Es decir, que hay liberación de hormonas hiperglicemiantes, como ser el cortisol y las catecolaminas, ¿verdad? Eso va a producir que se eleve. Entonces, deben tener cuidado siempre, ¿verdad? Urea creatinina, ¿qué les parece? Puede estar normal. ¿Qué es la opinión? ¿Qué opinan? Normal o aumentado. Un paciente con tromboembolismo pulmonar puede hacer disfunción cardíaca, eso tienen que preguntarse. Sí, puede. Puede. La disfunción cardíaca, ¿en qué se repercute? En la perfusión del órgano. Entonces, esa perfusión puede o no puede comprometer el riñón. Sí, puede comprometer. En algún momento puede producir una insuficiencia renal aguda. Eso por un cuadro de shock cardiogénico. Distributivo. ¿Ya? ¿Estamos? Elevado, puede ser elevado. Se percute. Repercute. Pero obviamente en un paciente que va a estar bien descuidado, bien abandonado y que no se le ha hecho un buen tratamiento. La PCR generalmente está elevado 5 veces más a su valor normal, porque es una agresión mayor. ¿Cuánto es el valor normal de PCR? ¿Saben de qué tengo ganas? Agarrar mi marcador y colocarles los valores al frente aquí.
Aunque no lo crean los chicos de la Octavol, porque les he explicado bien lo que es insuficiencia cardíaca, y nomás por eso a uno de los chicos les he desvestido y les he pintado en todo su cuerpo con marcador definitivo. Y les aseguro que eso nunca más se me olvidará, porque cada rato le hacían descolares. A ver, ¿cómo es? ¿Cuál es el valor normal? Menor a 0,6 miligramos de acid. 0,3, pero ¿Eh? 6. Entonces, este paciente puede estar incluso con 10, con 15, con 20 de 20 miligramos. ¿Está bien? Listo. En el coagulograma va a haber cambios mínimos. Cambios mínimos. Gasometría arterial. Entonces, A ver, una, se supone que aquí vamos a dibujar el alveolo. una citosis Y acá está la membrana alveolocapilar. Sí, sí. Ahora, esta es la arteria pulmonar. Y este es el punto donde hace hematosis y esta es la vena pulmonar. ¿Dónde ocurre la oclusión? ¿Arteria o vena pulmonar? Trombois, vena. ¿Cómo que nosotros no? Vena no era. La- Vena, A vena. ver, piénsenlo. La arteria antes de que... Ya ven, ahí un poquito Es les vena. está faltando. Es vena, doctor. Vena, vena. ¿Por qué? A ver, Porque vamos a ver todos si los me trombos se dicen. ven en vena. No, la- Ventrículo izquierdo es el punto de donde parte la circulación. Porque ¿A es través de arteria y dónde vena es sale? diferente. La Arteria, aorta. arteria. La aorta se va a hacer sistema. ¿Lo ven? Sistema. Arteria, ¿no? Del sistema, ¿dónde se va? ¿De dónde se torna? A través de las venas cavas. ¿Dónde llega? Las A la aurículas. aurícula A la derecha. aurícula derecha. De la aurícula derecha, Ventrículo Pasa ¿por dónde se va? al ventrículo izquierdo. La derecho. arteria, sale hacia la arteria pulmonar. No, No, doctor, del doctor, ventrículo de la aurícula entra al ventrículo izquierdo y luego sale a la arteria pulmonar. Sí, sí, A ver, aquí, corazón derecho está. punto está ya. Corazón derecho. Sabemos que es ventrículo, primero llega a la aurícula derecha, después al ventrículo derecho, después sale recién a través de la arteria pulmonar. Ya está. Ya está, corrección, me he saltado uno. Ya. Punto para todos. De la arteria pulmonar, ¿dónde se dirige? De los pulmones. Hacia los pulmones. Hacia los pulmones. De los pulmones ocasiona la hematosis. ¿No ¿Y sería por vena? dónde retorna? Las Las venas. venas pulmonares. ¿Dónde se va? Al ventrículo Aurícula izquierdo. Aurícula izquierda. izquierda. ¿A dónde luego va? Ventrículo izquierdo. Corazón izquierdo. Izquierdo. ¿Hacia dónde se va? Otra vez. Entonces, el trombo, ¿dónde se encuentra? ¿Arteria pulmonar o vena pulmonar? Arteria pulmonar. ¿Ve? Arteria Sí, pulmonar. es una Entonces, infección. acá estamos hablando de que hay una oclusión. Sí, Listo. sí, sí. La arteria pulmonar, ¿qué transporta? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. Entonces, Desoxigenada. la arteria pulmonar está con mayor concentración, así lo voy a colocar, de dióxido de Carbono. carbono. ¿Ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Entonces, si aquí existe una oclusión, y no llega a salir hacia afuera dióxido de carbono y no mete tampoco oxígeno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el trastorno? Acidosis respiratoria. respiratoria. Acidosis respiratoria. ¿Crónica o aguda? Sería aguda. Siempre aguda. Claro que sí. Es una acidosis respiratoria aguda. En lo posible, nuestro organismo tiene esa posibilidad de compensar. Compensación. ¿Ya? Obviamente, todo paciente con acidosis respiratoria debe sacar PAFI. ¿Lo ven? El fío. ¿Esto para qué? Para decir con o sin insuficiencia respiratoria. Nada más. ¿Está bien? Listo. Eso es lo que les da la gasometría. Dímero D, generalmente va a salir positivo. Listo. Hasta ahí. ¿Cómo descartan todo esto? Ya, hay positivo, ya. Hay mayor sospecha. Según los criterios de Weiss, tienen gran posibilidad de con un TEP probable. ¿Vale? ¿Cómo lo confirman? Imagenología. Por si acaso ahorita estamos en
clínica, semiología, laboratorio e imagenología. ¿Cómo confirmamos? Un estudio de imagenología, pero que Ustedes por si acaso ya han llevado, ya han pasado. la radiografía es de tórax o ¿La radiografía es más sensible? no. ¿Qué es más sensible? La tomografía, resonancia magnética, A ver, la angiografía. Pues es tomografía. Pero el segundo no se tiene con un año. Está bien, ¿por El qué? segundo, porque también es ¿Ecografía de dónde? de miembros izquierdos. Muy bien. ¿No ven? Entonces, simplemente la ecografía. En este caso vamos a hablar eco, Doppler, De miembros izquierdos. Doppler de miembros te lo inferiores. pregunto. Esto obviamente corroborando la etiología, el origen etiológico del trombo. ¿No ven? Nada más. Entonces fíjense, eso es la conducta que tienen que hacer ustedes. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Ahora sí funcionando, ¿no ven? Diferente. Ya. ¿Por esto lo han llevado a un fisiopata o no? ¿Con quién pasan? Doctor, Quiero que a partir de este momento estudien de esta forma. ¿Ya? A mí la verdad, laboratorio clínico es una de las materias más importantes, más interesantes, porque englobas fisiología, bioquímica, parte de anatomía, y tienes que relacionarlo sí o sí con la clínica. ¿Ya? Y así quiero que piensen todo el tiempo. ¿Ya? Por si acaso, mañana tenemos reunión con todos los representantes tienen que estar sí o sí. Pues vamos a organizar una feria de salud única. O sea, cosa que no estén haciendo de farmaco, de anatomía patológica. Única. Y esa única les sirve el puntaje para todas las materias. Sí, ¿Ven? Pero tienen que hacerlo bien, pues. Si no lo hacen bien, mueren. Ya. Listo. Ahora del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, a ver, ya, ahora ustedes trabajen en base. Siempre piensen, ¿para qué le voy a pedir? En un síndrome coronario agudo, ¿le voy a pedir perfil hepático? No tiene ninguna relación, para nada. ¿Le puedo pedir perfil lipídico? Sí. Pero en el momento del ingreso no es un estudio de emergencias, pero sí puedo hacerlo al siguiente día cuando el paciente esté estable y habitualmente por el ciclo circadiano, siempre debo hacerlo a primeras horas de la mañana. ¿Ya? El lipidograma. Sí. Trazamos. Y vamos a hacer primero, ¿qué laboratorios piden? Perfil general o perfil básico, digan ya, básico, porque eso significa que todos los pacientes, aún sea infección urinaria o lo que sea, siempre van a pedir. Memorando que sean entendidos. Ahí, en el perfil básico, ¿qué esperamos encontrar? Casi lo mismo. ¿No ven? Leucocitosis con neutrofilia relativa o absoluta, inclusive lo que es una falla renal, ¿no ven? Falla renal aguda, más que todo por un shock cardiogénico. ¿No ven? Porque recuerden que el corazón, cuando ya no recibe suficiente sangre, ¿qué hace? Va a disminuir su contractilidad. Y al disminuir su contractilidad va a disminuir la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué va a producir? Va a disminuir el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial. Al disminuir la presión arterial, ¿qué va a producir? Disminución del flujo sanguíneo. Al disminuir el flujo sanguíneo, ¿qué va a producir? No, ya se habla de los hipotensión. Disminución de aporte de oxígeno en los órganos más importantes, ¿no? Entre ellos, el mismo corazón, riñón y el cerebro. En el riñón disminuye y nuestro organismo, para evitar, dice, no, tenemos que rescatar sangre por poner suficiente sangre, hace mayor vasoconstricción. ¿Ven? Y en ese punto, ¿qué hace? Disminuye el filtrado glomerular. Al disminuir el filtrado glomerular, ¿qué hace? Empieza a producir un cuadro que se llama necrosis tubular aguda por la falta de irrigación. ¿Ven? Hay disminución del filtrado glomerular y hay necrosis tubular aguda, y así instaura la insuficiencia funcional aguda. Clínicamente, por si acaso,
Por eso es importante que a todo paciente con TEP, y más que todo con síndrome coronario agudo, y en pacientes con traumatismos de alta energía y tienen mucho sangrado, tienen que colocarle sonda vesical. ¿Para qué? Para ver la diuresis. Eso, para cuantificar la diuresis, porque teóricamente la diuresis horaria es de 0,5 a 1 ml kilogramo peso hora. ¿No ves? Entonces, si la diuresis te sale menor a 0,5 es oliguria, menor a 0,1 es anuria. Entonces, si el paciente te presenta datos de hipotensión con disminución de la diuresis, es un paciente con... Es un paciente hemodinámicamente inestable con signos de shock, o sea, ya está shockeándose. Ya, listo. Perfil básico, ya lo he hecho. Después, ¿qué más? ¿Le pedimos reactantes de fase aguda? Eso, ese. Obviamente, de igual forma no va a esterilidad. ¿Le pedimos coagulograma? ¿Qué opinan? Sí. Se pide, ¿ya? Por una causa más. Al paciente con síndrome coronario agudo, si es un infarto, sí o sí se le hace cateterismo cardíaco. ¿No ve? Y peor aún, se hace el cateterismo cardíaco ingresando a través de la vena femoral. ¿No ve? Entonces, le hacen una sección. Si hace una punción y es un paciente que no está bien su coagulograma, va a sangrar el paciente. Entonces, siempre se hace, porque va a hacerse un cuadro de procedimiento. ¿Le pedimos gasometría arterial? ¿Por qué? ¿Qué van a encontrar ahí? Niveles bajos de oxígeno. Piensa. Sí pedimos gasometría arterial. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué trastorno piensan encontrar? Diabetes metabólica, no creo. En su inicio vamos a encontrar una acidosis metabólica, pero sin embargo posteriormente se convierte en una acidosis además respiratoria, convirtiéndose en un trastorno mixto. ¿Ya? En su inicio ocurre esto. ¿Está bien? 5. ¿Pedimos dímelo de? Déjame pensar. De infección. Por ejemplo, si no tengo el antecedente de test, si no tengo el antecedente, ningún antecedente de trombosis venosa profunda, no le pido, pero si tengo antecedente de trombosis venosa profunda, sí. Entonces, esto depende del antecedente. ¿Qué más le pido? Eso, ya les digo, está bien. El 7 vamos a hacer el perfil lipídico. Pero eso es para el siguiente día. Por emergencias no les sirve de nada. Ahí colocamos el perfil cardíaco. Pedimos CPKMB y troponinas. Ahí nos preguntamos, ¿cuál es más específico? ¿CPKMB o troponinas? Troponinas. ¿Cuánto tiempo las troponinas pueden sobrevivir? ¿A las cuántas horas aparece la troponina y a las cuántas horas aparece la CPKMB? Troponina de 4 a 6 horas. CPKMB. ¿A las cuántas horas? 4 a 6 horas. Las troponinas. Ellas son 2 horas. 2 horas. Ahora, siempre acostumbrémonos a hacer esto. Miren, las troponinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las troponinas hacen esto. Y van durando hasta el día 14. Sin embargo, la CPKMB, ¿ya? Ocurre esto a la sexta hora y duran hasta 14 días de esto, pero esto es hasta las 72 horas. ¿Listo? ¿Ya? A partir de eso, ustedes dicen, a ver, les pregunto una situación. Paciente de 80 años de edad con diagnóstico de síndrome coronario agudo, infarto agudo del miocardio, se encuentra internado en el hospital en su 8º día de internación. Hecho un procedimiento de cateterismo cardíaco con colocación de stent. El paciente,
Resulta que al octavo día llega a presentar un dolor, una sensación de opresión en el pecho. Le hacen CPK-MB y troponinas. Troponinas se encuentra ya disminuido, casi en valores rangos normales, pero sin embargo la CPK-MB se ha elevado 5 veces más a su valor normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Reinfarto. Entonces la CPK-MB nos muestra datos de reinfarto, por si acaso. Es el único. Las troponinas, como dura hasta los 14 días, va a ser algo inefarente. ¿Está bien? Excelente. Ya. En el perfil lipídico, ¿qué vamos a buscar? Triglicéridos, HDL y LDL. ¿Cuál es el factor de riesgo protector? La HDL nos protege. Mientras mayor sea a 40, mayor a 40 es un buen factor de protección cardiovascular. Si es menor a 40, riesgo cardiovascular. ¿No ven? La LDL. ¿Menor a? Hablamos incluso menor, tiene que ser menor a 135, menor a 130 ya. Mayor a 130 ya hablamos de riesgo. ¿No ven? Después los triglicéridos, 150, menor a 150. Menor a 150 protectores. Sí, está bien. 150. Ahora, mira, hay una cosa que siempre les digo, ¿no? Depende de quién. A ver, no nos compliquemos con esto de que tienen que memorizarse valores o rangos normales, ¿no ve? Habitualmente el resultado depende del tipo de reactivo que utilicen. Pero no es lo mismo usar un reactivo americano, europeo o chino o incluso hindú, porque cada uno tiene sus valores de referencia, rangos. O sea, al costado siempre les va a poner. Entonces solamente utilizan eso. Entonces es lógica, es elemental, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en el tema del perfil cardíaco, hablamos de que la CPK-MB va a ser positivo o las troponinas I van a ser positivos cuando se elevan 3 veces a su valor normal. ¿No ves? Es decir, ¿ya? ¿Hasta ahí? ¿Está todo claro? Ahora sí. Ahora quiero que me vayan haciendo, y esto va a ser tarea para todos. ¿Lo puedo borrar, no? ¿Sí? Ahora vamos a hacer indicaciones. ¿Eso qué significa? Ahora van a hacer indicaciones como médicos. O sea, no quiero que vayan haciendo de otra forma, porque algo que he ido viendo durante este tiempo, incluso en los internos, hazme indicaciones, le digo y me hace una y otra cosa que no se le entiende para nada. Porque las indicaciones médicas tienen que ser precisas. ¿Ya? Entonces, en base a esto, les voy a dictar como 5 patologías y ustedes van a ir haciendo las indicaciones. ¿Ya? Entonces, las indicaciones médicas tienen 3 componentes. ¿No quieres transcribir? Entonces, la parte 1 son indicaciones generales o medidas generales. En este punto vamos a empezar a decir, 1, ¿qué es lo que vamos a hacer en todo paciente? ¿Le observamos o le internamos? Internación o observación. ¿Vale? En sala de emergencia. 2, después, ¿qué le voy a hacer? Control de signos vitales. ¿Vale? Puede ser cada hora, cada 2 horas, monitorización continua, cada 8 horas, no sé, depende de ustedes, ¿no? O por turno. 3, ¿qué más? La posición del paciente. ¿Vale? Si es en decúbito dorsal activo, decúbito dorsal pasivo, con movilización activa, semifowler, ya, o en Trendelenburg, ya usted lo ve. ¿Vale? 4, colocamos lo que es oxígeno. ¿O no? 1. Siempre 1. ¿Vale? Entonces colocamos ahí del 1 hasta el 10.
¿Sale? Tomando en cuenta que de 1 a 5, hasta 5 utilizamos cánula nasal. Y mayor a 6 utilizamos máscara básica. 5. Venoclisis. Ya, listo. Parte 2. Medidas específicas. Ahí van a colocar 6, van a colocar, por ejemplo, siempre. ¿Cuál es el motivo por el cual el paciente viene? Todo el tiempo es dolor. ¿Lo ven? Entonces, lo primero que tienen que hacer es calmar los procesos, no ser tan inhumanos. ¿Lo ven? Entonces, ahí colocamos analgesia. 7. En todo paciente que se va a internar, deben hacer siempre protección gástrica. ¿Por qué? Uno, más que todo por el estrés, por el tema del estrés. Más que todo por el estrés. ¿Por qué? Porque una internación concierne preocupación de su estado de salud. Y eso se traduce en estrés. Ustedes ya han llevado lo que es el síndrome ulcerospéptico. ¿Cuáles son los factores agresivos de la mucosa intestinal o de la mucosa gástrica? El estrés, el tabaquismo, ¿no? Los AINES. Entonces ahí está. Después protectores gástricos, protección gástrica. Si es un paciente con cuadro infeccioso, colocar antibióticos. Luego empezamos a usar lo que es otros específicos. Puedo colocar morfina, puedo colocar aspirina, puedo colocar enoxaparina, ya, eso depende, ¿no? Listo. 10. Como les decía, todo paciente con shock se debe colocar sonda vesical. Ahí consideran lo que se denomina drenaje o avenamiento. Sonda nasogástrica, sonda Foley. ¿Listo? Drenaje o avenamiento. En cirugía han llevado eso. No. Luego, medidas complementarias. Cuando hablamos de medidas complementarias, 11. ¿Qué vamos a hacer? Laboratorios. 12. Gabinete. 13. Otros. 14. Las interconsultas. 15. Siempre terminen con comunicar cambios. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque no lo crean, lo que sucede en la carrera, ¿no? Con los de enfermería, lo que ha pasado recién, sucede en el hospital. ¿A qué me voy? El personal de enfermería muchas veces va a ser la persona que les va a hundir o les puede salvar. Entonces, en el ámbito hospitalario, lastimosamente, hay personas ahí licenciadas malintencionadas. Así que, por favor, siempre coloquen este tema. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si su paciente está crítico? ¿No? Entonces, ustedes con esto le están diciendo que cualquier cambio que ocurra con estas indicaciones, inmediatamente tienes la obligación de notificar. Eso están diciendo. En algún momento, por ejemplo, no lo colocan esto y va a hacer reacción al antibiótico. No sé, doctor, era que se fijen. Así les voy a decir. Textual. Así les voy a decir. ¿Ya? No todas, pero no todos les va a decir así. Así que, por favor, esto con fines legales siempre protéjanse. ¿Ya? O sea, no solamente por el hecho de hasta sus mismos colegas, ¿ya? No tienen que fiarse de nadie. Ahora, vamos a hacer una última cosa. Vamos a hacer la indicación de un paciente con tromboembolismo pulmonar, pero utilizando este modelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Indicaciones por D. 1. Internación, obviamente, ¿no? Ay, aquí me falta dieta, chicos. 2. Control de signos vitales cada 2 horas. 3.
a un paciente con TEP y a un paciente con infarto no se le da psiquiatra. ¿Por qué? Porque posiblemente entre en un procedimiento. Entonces colocamos N, ¿ya? 3. 4. La postura, ¿ya? De cúbito dorsal, ¿ya? Ahí vamos a decir que es un paciente de 90 años que no se mueve. Para evitar escalas, ¿qué tenemos que hacer? Movilización. Eso, con movilización asistida. Claro, o sea, es lo mismo, ¿ve? O sea, cambios de posición asistida, por colocar, depende de usted. 5. Ahí vamos a colocar oxígeno húmedo a 5 litros minuto. Ahí no tienen que colocar por mascarilla, se supone, ¿no? A veces por cánula nasal, ¿ya? Colóquense eso. A veces se hacen problemas de eso. Luego, venoclisis. ¿Ya? Ahí le colocan para 24 horas. Puedo colocar, por ejemplo, 1. Solución Zinge normal 1000 ml para 12 horas. Luego continuar. B. Solución dextrosa al 5%, 1000 ml para 12 horas, completando las 24 horas. ¿Ve? Si es diabético, ya, pues no utilices eso. ¿Ve? Pero ojo, el hecho de que los pacientes diabéticos tampoco, nunca en un paciente diabético, nunca bajen de golpe menor a 250, jamás, porque puede producir edema cerebral. 7. Rápido. Hemos dicho analgesia. En este caso vamos a colocar metamizol, 1 gramo EB cada 8 horas. 8. Protección gástrica, omeprazol. 40 miligramos endovenoso cada 24 horas. 9. Antibióticos no requieren. Otros específicos, vamos a colocar ¿cómo es? Enoxaparina. Enoxaparina. 40 unidades internacionales subcutáneo cada 12 horas. Listo. 10. Vamos a colocar sonda vesical. 11. Laboratorios. Hay que colocar hemograma completo, glicemia, creatinina, urea, coagulograma, gasometría arterial y dímero D y PCR que los insumidos. Listo. Ya les indica. 12. Obviamente, si es un paciente en ese momento que lo van a ver, lo mejor es rayos X, PAD, todos. En un TEP, ¿cuáles son los signos imagenológicos frecuentemente vistos? Hay 3. El signo en joroba de Hampton, el signo de Fleischner y el signo de Westermann. ¿No? El signo de joroba de Hampton, cuando aparece, es una atelectasia en la zona afectada y generalmente produce esa zona de retracción a la cual se le conoce como joroba de Hampton. El signo de joroba de Hampton es un TEP con infarto. Sin embargo, el signo de Fleischner, que es la imagen de salchicha, y el signo de Westermann, que es oligoemia focal, es decir, que el pulmón se empieza a perder por completo, desaparece incluso las vascularizaciones. Eso se llama signo de Westermann. Esos son TEP sin infarto. ¿Ya? Listo, entonces eso pretendemos. Otros. ¿Qué les parece en este paciente en un TEP? ¿Puedo pedir electrocardiograma? ¿Vio? Sí, porque, ojo, es un diagnóstico diferencial que voy a hacer del TEP con el infarto, así que tengo que pedir obligatoriamente. ¿Ya? Y obviamente aquí lo voy a pedir interconsulta con neumología. 15, valorar, comunicar cambios.
¿Listo? ¿Qué les parece? Así tienen que hacer las indicaciones, por si acaso. ¿Está bien? Siempre así. ¿Estamos? Ya. Es un ejemplo. Ahora les voy a dar tarea. Y me mandan, a ver, ¿qué día estamos hoy? Ya. Tienen hasta el día jueves, hasta medianoche para enviar. A los WhatsApp. Patologías. 1. Neumonía. 2. Un infarto agudo de miocardio. 3. Colitiasis. 4. Pancreatitis. 5. Apendicitis. ¿Listo? ¿Es raro? Si lo reducimos a 3, Úlcera. tenemos que asegurar. ¿Ya? Pero tienen que ser en esa secuencia, ¿no? Ahora, chicos, vean, esto ya depende de ustedes, porque en el momento que cuando lleguen al internado, ni creen que les van a enseñar así. Imposible. Lo primero que les voy a decir, hagan sus indicaciones. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos llegado, a nosotros no nos bajaban de parte de los sitios de docentes, bloqueadores y maleantes, ¿no? Y nadie nos decía nada. Pero ahí, ¿cuál ha sido un punto que quisiera que ustedes lo vayan haciendo a partir del tercer año, cuarto, quinto? Tienen 3 años más, bueno, 2 años más ya. ¿No ven? Se hagan de todas las patologías, así indicaciones, en un cuadernito, en un fichero. Y eso, por si acaso, yo lo he hecho en el internado, yo me he hecho. Pues automáticamente eso veía cada vez en cómo se hace las indicaciones en aborto incompleto, protocolo operatorio, todo lo tenía. Ustedes una fotito, sáquense de las historias y transcríbanse cómo se hace. Eso es voluntad de ustedes mismos. Y en el internado va a ser más fácil, porque llega un momento, van a ver esto, esto es así, aunque sea al principio van a copiar, pero llega un momento en que todo esto se hace automático, ¿no? Va a llegar un momento, yo por ejemplo recién a mi segundo año de médico, trabajando en el hospital militar, recién he empezado a hacer automático, porque todo seguía siendo en base a esa ministra. ¿Okay? Ya después ya comprendes de que debes hacer en orden secuencial de acuerdo a lo que encuentras también. ¿Okay? Eso nada más. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? A mano. Computadora, como gusten. Pero fíjense, esto es por si acaso, aquí me voy. Ninguna tarea, cuando hacemos esto, ninguna tarea está mal hecha. ¿Ya? La única mal hecha es aquella que se copia. Esto ya depende de ustedes, ¿no? Si quieren copiar, adelante, cópiense, pero al final de cuentas a mí no me hacen daño. Yo me lavo las manos diciendo como Pilato de que les he enseñado. Ya, vámonos.